Pensé ese chiquillo hoy día que internet no está muy fluido, ¿ya? Así que tratemos de tener calma con aquello. Ya. Chicos, taller 2, evaluación de riesgos. Recuerden que estamos viendo la segunda unidad, ¿ya? El objetivo de hoy es que empecemos a analizar un caso, ¿ya? Para luego ya empezar a hacer la evaluación. O sea, desde el peligro, riesgo, vamos a verificar los factores de riesgo también, vamos a definir los riesgos a evaluar y hacer la evaluación de riesgo. Pero la evaluación de riesgo, eso quiero que empecemos a construir entre todos, ¿ya? Si hacemos la relación con lo que estamos viendo ayer, por ejemplo, con lo que son sistemas de gestión, recuerden que cuando estamos viendo uno de los procedimientos o una de las estructuras de participación y consulta, estipula que lo que es la identificación de peligro y evaluación de riesgo y determinación de medidas de control se tiene que hacer por todos los miembros de la organización, ¿ya? Desde el ámbito laboral, como uno lo ve, la persona que hace el trabajo, la que supervisa y todos los involucrados, ¿ya? Por lo tanto, nuestra función como experto en prevención de riesgo es asesorarlos en la construcción de esto. Ahora, nosotros quizás podemos tener todas las herramientas para poder ver los riesgos, pero sin embargo, el que sabe cómo se hace el trabajo es el supervisor, el capataz y los trabajadores. Por lo tanto, nosotros en ese aspecto vamos a ser un mero facilitador, pero sin embargo, tenemos que conocer la estructura y la metodología para poder hacerlo. Ahora, no olvidarnos de lo siguiente, las unidades funcionales, ¿ya? O elementos de unidades funcionales, unidades básicas, proceso, actividad, tarea. Ahora, ¿cómo realizamos el análisis de trabajo? Ya, en este específico, en este momento, en esto más concreto, seleccionamos el proceso, dividimos el proceso en las actividades y tareas sucesivas, identificamos el peligro o los factores de riesgo, reconocemos los riesgos asociados a las actividades y tareas sucesivas y hacemos la evaluación de riesgo asociado a las actividades y tareas sucesivas, ¿ya? Ahora, en este contexto, cuando uno ya empieza a reconocer los riesgos y después los quiere evaluar, vamos a tener que llegar a tomar un criterio o una decisión en darnos cuenta que si tenemos riesgos que no podemos evaluar con un BEP, con una probabilidad por consecuencia, ya tenemos que ver cuál es la forma de evaluación de dicho riesgo. Ahora, lo más probable es que nos topemos con riesgos de tipo higiénico y con riesgos de tipo ergonómico. Por lo tanto, vamos a tener ya la limitante de que esa evaluación no se va a hacer inmediata, tiene que hacerse de otra manera. Ahora, vamos a definir un proceso que va a ser construcción de reja de entrada, ¿ya? Y esta construcción de reja de entrada, algo más o menos como esto, ¿ya? Es el proceso. Ahora, solamente vamos a enfocarnos en la construcción de esto. No vamos a ver la instalación y lo demás, porque eso para mí ya viene a ser como otro proceso, ¿ya? Otra cosa aparte. Y en el fondo también para poder tener pasos un poco más acotados. Ahora, las características es una reja de entrada de 2 hojas que permite un total de 3,03 metros de ancho. O sea, el ancho va a ser 3,03 y de alto 1,75, ¿ya? Y cada hoja tiene un ancho de 151,5 centímetros. O sea, que cada uno de estos mide un poco más de 1,50 m, ¿ya? Ahora, esto igual va a requerir una cierta cantidad de actividades. Ahora, en primera instancia yo defino el proceso, luego defino la característica de lo que voy a hacer, ¿ya? Y luego empiezo a hacer el análisis completo del gema. Ay, acá se me está viendo de una manera un poco distinta. Chicos, disculpen que acá se me desconfiguró. A ver, denme un segundo, chicos, vamos a cambiar de programa para visualizar esto. Ya. Ahora, cuando vemos el componente del gema, ya, que en el fondo es preguntarnos qué vamos a hacer o cuáles son los distintos componentes que van a estar dentro de este proceso. Vamos a tener en lo que es gente, que va a ser un soldador y un ayudante, lo más probable es que sean acá 2 personas o una persona, equipo y herramienta, un lijador orbital, esmeril angular con disco de desbaste, ojo, no es lo mismo un disco de desbaste que un disco de corte, ¿ya? Y cortar y desbastar, aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. Ahora, soldador al arco, brocha, máscara para soldar, una broca, quizás, una remachadora, un disco de corte, un mesón de trabajo, lo que es el material, todo lo que es en el fondo necesario para poder fabricar la reja. En este caso serían
los perfiles, ya los pomeles y los electrodos. Quizás los pomeles para poder dejar los pomelos listos, ya para luego llegar y montar la reja. Eso va a depender. Y el ambiente, acá vamos a tener el aire libre. ¿Ya? Desde el punto de vista de los agentes químicos, trabajar al aire libre para nosotros en muchos aspectos es muy beneficioso, porque el mismo aire hace que una concentración pueda diluirse y se demore mucho más en llegar a la persona. Pero, sin embargo, si estamos trabajando al aire libre, por ejemplo, a esta hora, ya estamos teniendo un riesgo que es la famosa exposición a radiación ultravioleta de origen solar, para poder tomarlo también en cuenta. Entonces, vamos a definir el proceso, que en este aspecto es la construcción de una reja, ya vamos a definir sus características y vamos a definir los componentes del GEMA asociados a poder desarrollar este proceso. Ahora, lo que vamos a empezar a ver van a ser las actividades y luego las tareas por actividad, ¿ya? Para poder tomarlo también desde esa perspectiva. Ahora, actividades. Una vez definido el proceso, vamos a empezar a ver cuáles van a ser las actividades para poder llegar o llevar a cabo dicho proceso. Y en primera instancia tenemos cortar los fierros, ¿ya? O sea, con esmero angular, cortar los perfiles que sean las vigas, travesaños e interior de la reja. Y cortar 4 trozos de tanto por tanto, ¿ya? O sea, nosotros en este aspecto estamos viendo que el primer paso va a ser cortar los distintos perfiles, ¿ya? O sea, cortar los perfiles para ver cuál va a ser la estructura del marco, o quizás un travesaño para dar un tema de soporte, y también los fierros interiores que esto pueda tener. El segundo paso va a ser preparar los fierros, y que en este caso, en uno de los extremos de cada fierro cortado, se le va a soldar una tapita. ¿Para qué? Para evitar que ingrese agua hacia adentro y se empiece a corroer de mayor forma, o de una manera más rápida, ¿ya? Ahora la corrosión va a estar igual, ¿ya? Por eso es que es importante preparar esto, para luego cuando la reja esté finalizada, ya con lo que es los excesos de soldadura puestos y eliminados, etcétera, para luego aplicar una pintura, un antióxido. En este caso para poder hacer que dure más la reja en realidad. Ahora, cortamos los fierros, los preparamos, y ahora viene soldar el marco. Y el marco, esto es más o menos la estructura que va a tener. O sea, entre los fierros verticales vamos a tener una altura de 1,50, una distancia de 1,50. Y luego las intersecciones de acá, que también uno puede decir, por ejemplo, como los travesaños, se van a soldar a 20 centímetros de cada extremo, ¿ya? Para poder, ¿cómo se llama?, formar ya el marco. Ahora dice, por cada hoja hay que armar 2 marcos con los perfiles de 20 por 50, ¿ya? Etcétera. Ahora, si nos damos cuenta, tenemos que esto hacerlo por 2 veces. Por lo tanto, este proceso se hace, o sea, esta actividad se tiene que hacer una vez y luego una segunda vez para poder completar la reja completa, para cada redundancia. Luego colocar los perfiles ya en la estructura como lo dice acá, y luego con una escuadra cuadrar los ángulos para que sean completamente rectos, o sea, se formen ángulos de 90 grados, ¿ya? Y luego que ya están situados los perfiles, ¿ya? Estén situados los puntos, ya se hayan cuadrado, se tienen que empezar a soldar las cuatro uniones, ¿ya? O sea, en primera instancia, ¿qué hicimos acá? Cortamos, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, ¿ya? En segunda instancia, soldamos el marco, ¿ya? Y ahora hay que soldar los fierros interiores, ¿ya? Ahora, en primera instancia, dice acá, por ejemplo, que uno va a soldar un fierrito, ¿ya? En esta sección, pegado a este primer fierro horizontal, o sea, perdón, vertical, ¿ya? Y luego, esto tiene que marcarse, lo que está acá, ¿ya? A distancias equidistantes, o sea, que entre fierro y fierro, ¿ya? Tengamos 10 centímetros, ¿ya? Para poder empezar a hacer eso. Ahora, para poder tomarlo, o sea, ver esto. Ahora, yo siempre recomiendo que cuando uno tenga que hacer estos análisis, preguntarle y conversar con la gente que tenga los conocimientos para aquello, ¿ya? Ahora, una vez que ya esté soldado todo, hay que hacer el desbaste. En el fondo, es quizás el exceso de soldadura que quedó, limpiarlo con un esmeril angular, ¿ya? Con un disco de desbaste, que los discos de desbaste tienden a ser a veces un poquito más gruesos, ¿ya? Y uno lo va pasando en un sentido, ¿para qué? Para que la soldadura quede a la misma altura que el fierro. Ahora,
Una vez que está devastado esto, se debe pintar, ¿ya? O sea, no es llegar y pintar directo en la práctica. O sea, yo siempre he dicho, uno tiene que, por ejemplo, limpiar esto, sacar el exceso de grasa, de tierra u otros elementos, y después pintar. Ahora, en el fondo, para poder hacer la reja, vamos a tener 6 actividades, ¿ya? Y si nos damos cuenta, tenemos cortar fierros, prepararlos, soldar el marco, y esto tiene que hacerse por 2, ya, para poder hacer los 2 elementos. Luego, soldar los fierros interiores por 2, o sea, vamos a tener que soldar una hoja y luego la segunda hoja. Devastar la soldadura y pintar, ¿ya? O sea, ¿qué hicimos nosotros? En este aspecto, en primera instancia, vamos a ver cuál es nuestro proceso, y luego del proceso que se está definiendo, vamos a seleccionar qué cosa, o vamos a definir las actividades. Seleccionar está mal dicho, uno tiene que definir las actividades. Chicos, hasta este punto, ¿se entiende? Sí, profesor, se entiende. ¿Sí? Ya. Ahora, defino las actividades y viene el segundo paso, empezar a tomar las tareas. O sea, en el fondo, esta actividad tiene que tener estas tareas para poder, en el fondo, llevar a cabo o desarrollar esto. Y si nos damos cuenta, la actividad de corte va a tener, en el fondo, estos 4, que quizás va a ser tomar el perfil, marcar el perfil, cortarlo y disponer en área de perfiles cortados, ¿ya? Tomar el perfil, lo más probable que sea tomarlo, ¿ya? Y llevar el perfil y colocarlo sobre un mesón de trabajo, ¿ya? Y eso también va a tener que tener un desgaste físico, en el fondo. Uno va a gastar energía en realizar aquello. Ahora, si nos damos cuenta, el hacer la reja va a tener estas 6 actividades, pero cada actividad va a tener tareas, ¿ya? En algunas empresas, la tarea para ellos también les dicen subactividad, ¿ya? Subactividad. Yo siempre lo trabajo como tarea, ¿ya? Porque después cuando uno quiera, por ejemplo, hacer evaluaciones de tipo ergonómica o de higiene industrial, es más fácil tomarlo como tarea. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo la evaluación de riesgo en sí, nosotros vamos a empezar a ver estos componentes. Cuando uno habla, por ejemplo, de una evaluación de tipo higiénica, lo que uno hace es evaluar quizás el ambiente de trabajo. Pero un poquito chiquillo. Mami, ¿qué pasa, mami? Oye, cane. Perdón, chiquillos, que es mi hija perruna que estaba ladrando. Ya, ahora, cortamos fierros, preparamos fierros, soldamos el marco, soldar los fierros interiores por cada marco, desbastar la soldadura y pintar. Ahora, si ustedes se van dando cuenta, acá van a ver quizás actividades quizás un poco más críticas que otras. O sea, por ejemplo, el tomar el perfil no va a tener quizás los mismos riesgos que soldar o cortar, ¿ya? Ahora, yo cuando ya defino las tareas por cada una de las actividades, uno a veces tiene que empezar a devolverse un poquito. ¿En qué sentido? En ver cuáles son los componentes del gema. Ya. Cuando yo me devuelvo los componentes del gema, ¿qué estoy diciendo yo? Voy a empezar a ver los factores de riesgo, o otro nombre, empezar a ver los peligros. ¿Para qué? Para hacernos la siguiente pregunta. Cuando el trabajador está haciendo la tarea de cortar un perfil, ¿cómo está interactuando él con el peligro? Con el peligro, con esa actividad, el cómo está interactuando. Y cuando yo me hago esa pregunta, digo, voy a empezar a visualizar cuáles son los riesgos asociados a dicha tarea, ¿ya? Ahora, acá viene a veces lo que es un poco tedioso, que en el fondo yo defino mi proceso, veo las actividades, empiezo a ver las tareas, y cuando llego a este punto, tengo que empezar a ver los riesgos de cada una de las tareas. O sea, cada tarea quizás puede tener 2, 3, 4, 5, 6 riesgos. Ahora, cuando uno está definiendo la tarea, yo en el fondo estoy viendo un peligro, que en el fondo es un acto.
Recuerde que el peligro es acto, foco, situación o condición de la que puede esperarse que sea la causante de daños físicos. Hasta ese punto hay que entenderlo así. Ahora, si nos damos cuenta, tomar, marcar, cortar, disponer, tomar, soldar, ya poner, cuadrar, etcétera, son verbos, son acciones, por lo tanto corresponden a peligros. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en este punto? Vamos a centrarnos en una tarea, ¿ya? Una tarea en específico, que va a ser cortar perfil, ¿ya? Vamos a explicarnos netamente en esto. Ahora, el cortar perfil, ¿qué implica cuando nosotros empezamos a ver el concepto, nuevamente el concepto de gema? Si nos devolvemos a aquello, uno se pregunta, cortar perfil, ¿qué implica? Va a implicar, por ejemplo, tener una esmeralda angular con un disco de corte, ¿ya? O sea, vamos a tener una herramienta, ¿ya? Vamos a tener un mesón de trabajo, vamos a tener en este caso un soldador, que es la persona que va a hacer el trabajo, y vamos a tener los distintos perfiles a cortar, ¿ya? O sea, vamos a tener objetos metálicos, ¿ya? Vamos a tener una herramienta eléctrica, vamos a tener uso de energía eléctrica, entre otros elementos. Ahora, cuando uno hace ese ejercicio, ya cuando queremos empezar a analizar la tarea, vamos a empezar a visualizar los riesgos. Y uno dice, cuando yo estoy cortando un fierro, ¿puedo tener contacto con electricidad con un riesgo? Sí, porque el contacto con electricidad va a ser la forma en cómo el trabajador va a interactuar con el peligro. O sea, ese va a ser su riesgo asociado para tomarlo en cuenta, ¿ya? Ahora, ¿riesgo de incendio va a existir? Sí. Mire, el contacto con energía eléctrica, ¿cómo se puede dar? Primero que todo, el equipo debe tener o debe presentar una falla o debe tener o estar haciendo un cortocircuito o también puede tener un problema en su cableado, ¿ya? Hay una regla básica cuando uno trabaja con herramientas eléctricas, es que uno debe evitar repararlas, sino que llevarlo a un servicio técnico autorizado para que ellos puedan hacer la reparación o, por ejemplo, el cambio de un enchufe o del cable completo que energiza el equipo, ¿ya? Razón, motivo, porque tú cuando lo contratas, aunque pagues más, pero estás pagando por un servicio certificado. En el fondo a ti te están acreditando que lo están haciendo y que el equipo va a funcionar. Ahora, ¿riesgo de incendio tenemos? Sí, porque en la práctica si se quema el equipo, se quema la herramienta eléctrica, va a haber un riesgo de incendio. ¿Sobreesfuerzo por movimiento repetitivo puede existir? Sí, técnicamente, porque quizás si tienes que cortar 8, 10, 15 perfiles en distintas medidas, va a tener que estar haciendo en el fondo, este ejercicio de tener que estar cargando con el cuerpo el equipo para cortar, va a implicar también ciertos riesgos. Ahora, si yo, por ejemplo, lo llevo con este muñeco articulado, en la práctica, algo así sería la posición o la forma en el que el cuerpo del trabajador se estaría colocando, quizás algo más así, sujetando, por ejemplo, el esmeril angular, ¿ya? Esa sería como la posición en la cual el trabajador estaría, y un poco más hacia adelante, porque lo más probable es que el mesón quizás no esté a la altura de él. Entonces, si nos damos cuenta y empezamos a revisar cómo se comporta, cómo está este muñeco articulado, esto es como lo más probable que sea la posición en la que el trabajador va a estar. Ahora, si nos damos cuenta, vamos a tener las distintas articulaciones flectadas. O sea, no están en ángulo neutro, no están rectas, ¿ya? Y eso va a implicar que el cuerpo del trabajador esté en ciertas posiciones que se pueden considerar no anatómicas o no naturales. Cuando estemos viendo salud ocupacional, vamos a tener que ver en ergonomía parte de las estructuras óseas del cuerpo humano. Así que vamos a trabajar ese aspecto un poco más en profundo. Ahora, movimiento repetitivo viene por eso y también lo que corresponde a postura inadecuada, que es lo que yo a ustedes les estaba mostrando. Ahora, sobre esfuerzo por manejo manual de material de carga, lo más probable que sí, ¿ya? Porque no sabemos, por ejemplo, cuánto puede pesar un perfil. Las tiras de perfil por lo bajo son a veces de 3 metros y dependiendo del grosor pueden pesar 5, 6, 7, 8 kilos. Ahora, no es lo mismo estar levantando, bueno, dejen compartir pantalla otra vez que me olvidé de eso. Ya.
Ya, postura inadecuada, por lo que yo le explicaba recién, por la postura que va a tomar el cuerpo del trabajador, ¿ya? Sobre esfuerzo por manejo manual de material o carga, pueden estar colocando las barras, ¿ya? O los perfiles, dependiendo también de cuánto pesan y sus características. Luego también contacto con objetos calientes, ¿ya? Y acá, más que con objetos, quizás puede ser, por ejemplo, con la superficie del perfil, ya que cuando estamos con un disco de corte, ya eso con el contacto y con la velocidad que tiene, va a calentar la superficie, ¿ya? Y eso también va a generar un riesgo que en el fondo la persona pueda tocar dicha superficie. Exposición a calor, ya quizás generado por el mismo trabajo y también por una condición ambiental. Exposición a ruido, ya un esmeril angular por lo general tiene que estar generando sobre 85, de 80 a 90 decibeles hacia arriba, por lo tanto no estamos sobre los 80, 82, que es como el protocolo que establece Prexor, y también estamos sobre los 85 decibeles, que es lo máximo que yo puedo estar expuesto en una jornada de trabajo sin utilizar mi elemento de protección auditiva. ¿Ya? Exposición a radiación ultravioleta, ¿ya? Básicamente porque estamos haciendo un trabajo al aire libre, y proyección de partículas. Pero uno se pregunta qué tipo de partículas, y en este caso uno tiene que colocarle el apellido, que va a ser proyección de partículas incandescentes. Claro, porque vamos a tener un disco que está girando a alta revolución, a alta velocidad, se va a apoyar con un fierro, y eso va a empezar a generar chispas, ¿ya? Para poder tomarlo también en cuenta. Contacto con objetos cortantes, básicamente por el disco de corte, ¿ya? Y también quizás por la superficie que queda cortada del perfil. Golpeado con objeto o herramienta, básicamente por si se cae, por ejemplo, un perfil cortado sobre uno o la herramienta sobre uno, en este caso el esmeril angular, ¿ya? Golpeado por objeto, que también tiene la misma lógica. Contacto con objetos punzantes, básicamente por los cantos, ¿ya? Del perfil cortado. Exposición a humos metálicos, ya cuando se está haciendo el proceso de corte empieza a generarse una especie de humo. Y también con el proceso de soldadura tiende a tener la misma lógica. Ahora, la exposición a humos metálicos corresponde a un agente interhigiénico. Por lo tanto, la primera recomendación es que cada cierto tiempo, cuando el trabajador se le realice los distintos exámenes médicos, uno en la radiografía de tórax pida una radiografía para exposición a humos metálicos, ¿ya? Y caída de persona al mismo nivel, ¿ya? Puerta sentando en distintas áreas. Ahora, si ustedes se van dando cuenta, definimos las actividades, luego definimos las tareas por la actividad, y luego tenemos que ir tomando una a una, ¿para qué? Para ir viendo los distintos riesgos. Ahora, si por ejemplo yo hago ese mismo caso y veo, por ejemplo, o trato de ver los riesgos asociados, por ejemplo, por todo lo que es el corte de fierro que corresponde a la actividad 1, ¿ya? Me va a salir algo así, que en el fondo tengo todos estos riesgos para tomar el perfil, lo que es el marcar el perfil, lo que es el cortar el perfil, y luego por disponer los perfiles cortados. Quizás acá me faltó quizás un riesgo, ¿ya? Y eso lo vamos a arreglar de inmediato, que sería contacto con objetos punzantes, ¿ya? Básicamente por lo que queda del perfil cuando ya el perfil ha sido cortado. Chicos, hasta este punto, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora, esto cuando uno parte es tedioso, es largo, no es tan sencillo, pero con el tiempo y con la práctica esto se va haciendo más rápido y más sencillo. Ahora, ya definimos las actividades, definimos las tareas y empezamos a ver los riesgos por tarea. En el trabajo del taller 1, yo no me complico, por ejemplo, si en vez de colocar los riesgos así, colocan solamente los números o las ID o las identificaciones, ¿ya? Pero para el segundo taller,
ya no va a tener que ser así, va a tener que trabajarse de esta forma, lo que tenemos acá, ¿ya? Para que también lo tomen en cuenta. Así que hay varios chicos que me han entregado el trabajo antes de la consulta que ustedes me habían hecho, así que también les revertí las entregas. Así que el trabajo incluso lo pueden rehacer, lo pueden actualizar con esto también que estamos viendo y reentregar el trabajo. No hay problema con aquello. Se los recomiendo. Ahora, reconozco los riesgos y ahora viene la otra etapa, que es la famosa evaluación de riesgos. Ya, y retomando lo que vimos en la clase anterior, la herramienta con la que vamos a evaluar los riesgos para el ámbito de seguridad es el BEP, valor esperado de pérdida, la cual expresa la magnitud de un riesgo. Esta contempla dos aspectos, la consecuencia y probabilidad, y se expresa de la siguiente manera. Probabilidad por consecuencia, donde P es probabilidad y C es consecuencia. Ahora, fíjense en esto, para el ámbito de seguridad. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a ver esto, ¿qué riesgo no podemos evaluar con un BEP chiquillo de los que tenemos acá nosotros? ¿El riesgo puro? No, es que cuando uno evalúa, si esto, por ejemplo, no tuviese ninguna medida de control, como nada, ahí nosotros estamos evaluando el riesgo puro. O sea, en este aspecto podemos evaluar el riesgo puro, ¿ya? Pero la pregunta mía, ¿qué riesgo de lo que tengo yo presente acá no puedo evaluar con una probabilidad por consecuencia? Y eso es pregunta de prueba. De los que tiene aquí cierto numerado. Sí, para esta tarea. Bueno, yo diría el de incendio. ¿Solamente Pero... incendio? Ah, son más. Bueno, Son más, pues. ¿La radiación? Ya, radiación UV, ese sería uno. ¿Cuál otro más? Proyección de partículas. Pero en este caso son ya ruido. Esto está exposición a ruido, ya. Partícula se podría evaluar con un BEP, ya, pero eso implicaría que cuando hacemos ese ejercicio tenemos que definir de manera inmediata las medidas de control. ¿Ya? Y las medidas de control, primera medida de control es que el esmeril angular tenga el protector, porque así cuando estemos cortando, las chispas no salgan directo, sino que van a chocar con el protector y van a estar hacia el lado contrario nuestro. Así que eso se puede evaluar por un tema de seguridad. Ya. A ver, pero acá, ¿qué más, chiquillos? ¿El de incendio, profesor, no entraba? ¿O sí? Lo podemos evaluar. Ah, se puede ya. Se puede, pero también tiene, es que no les quiero meter más información, porque acá lo que, por ejemplo, podemos trabajarlo, hay unas metodologías para evaluar el riesgo, pero derivado de incendio de riesgo eléctrico. Son muy particulares y muy puntuales. Y el riesgo de incendio también nace una evaluación a través de la norma chilena 1916, que es una norma para determinar la carga combustible. Que en el fondo tengo un lugar, yo puedo determinar si se genera un incendio, lo que va a arder adentro. O sea, esto tampoco aplica mucho acá. Pero mire, fíjense lo siguiente. Sobre esfuerzo, momento repetitivo, tampoco lo puedo evaluar con un tema de seguridad en sí, postura inadecuada, ya, porque eso tiene un tema ergonómico, y lo que es sobre esfuerzo por manejo manual de materiales o cargas. ¿Ya? Quizás no lo puedo evaluar con algo, pero sin embargo, lo que yo debo tener para esto es una medida de control, que sería un procedimiento para el manejo manual de cargas. A ver, exposición a calor, esto también corresponde a lo que es higiene industrial, y lo que es también exposición a humos metálicos. O sea, si ustedes se dan cuenta, de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 riesgos que tenemos acá para una sola tarea, yo no puedo evaluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No puedo evaluar la mitad de los riesgos con un BEP, con probabilidad por consecuencia. O sea, que por ejemplo, el de incendio se puede y no se puede. Serían 7, pero los que están acá, estos 3, recién los podemos evaluar con economía. Y estos 4,
podemos evaluarlo con higiene industrial. No sé, chiquillos, si les queda claro eso. Más o menos. Más o menos. Ya. Claro. Vamos a explicar una cosa. ¿No es cierto que los riesgos de seguridad industrial son uno? Y nosotros tenemos claro la forma de poder evaluarlo, que va a ser con un BEP. Cuando nosotros queremos aplicar el BEP, el primer error o fallo que se comete es evaluar todas las cosas. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay cosas que no se pueden evaluar con un BEP. Ahora, lo que es higiene industrial, ¿lo puedo evaluar con un BEP? Por ejemplo, la exposición a ruido. ¿Tania? Mm, ¿Sí? No. No. Recuerda, es que acá viene el concepto. Cuando yo digo evaluar, cuando tengo un agente higiénico, como lo que es, por ejemplo, ruido, ¿qué debo hacer yo? Debo primero hacer mediciones en el puesto de trabajo con un decibelímetro, ¿ya? O un sonómetro integrador. Y eso yo lo debo comparar con lo que es la normativa, para luego decidir si estoy o no en riesgo. Esa decisión es en parte la evaluación de riesgo, porque la otra parte de la evaluación de riesgo es hacer la audiometría. Recuerden que la evaluación de higiene industrial en sí completa es la evaluación ambiental más la evaluación de la persona. Ahora, estos en la práctica van a ser manifestaciones de energía, manifestación de energía también en un aspecto, y esto va a ser parte química, ¿ya? Humos. Recuerden que los humos, los rocíos y las nieblas son las formas en que se presentan los agentes interhigiénicos, ¿ya? Por eso hay que darnos cuenta de que vamos a tener riesgos que los podemos hablar con un BEP, pero hay otros riesgos que no. Y lo más fome aún todavía es que exposición a ruido y exposición a humos metálicos van a tener formas de evaluación distintas. Yo, por ejemplo, esto lo puedo evaluar con una medición ambiental. Como ruido y humos son higiénicos, lo evalúo con eso. Ahora, cada vez o cada forma de evaluar cada uno van a ser distintas, en primera instancia. Y en segunda instancia, acá tengo que hacer una audiometría y en esta instancia debo hacer una radiografía de tórax, ¿ya? Para poder lograr completar la evaluación higiénica. No sé, chicos, si esto quedó más claro o no quedó Sí, tan claro. ¿Sí? sí, Ya. sí, profesor. Ahora, para su tranquilidad, recuerden que la unidad 3 tenemos que empezar a ver también esto mismo, pero vamos a empezar a trabajar un poco más con estos agentes. ¿Ya? Ahora, tengo lo que es el BEP, ya defino lo que es la probabilidad por consecuencia, y para ya empezar a colocarle un valor a los riesgos, esto es lo primero que yo debo definir. Recuerden que esto se define a nivel de qué cosa, a nivel de organización, a nivel de empresa, ¿ya? Y no necesariamente todos van a trabajar con la misma escala, no necesariamente. Ahora, vamos a hacer la evaluación de riesgo en la cual vamos a tomar la probabilidad y la consecuencia. Digamos que la probabilidad viene asociado a qué tan expuestos vamos a estar nosotros como trabajadores. Y la consecuencia, uno piensa cuál va a ser la peor consecuencia que puede pasar, ¿ya? Y en este caso la peor consecuencia es la muerte o un accidente incapacitante, ¿ya? Esos son como los dos peores consecuencias. Y después también tenemos el concepto de accidente grave y todo el cuento. Ahora, vamos a marcar primero que todo los que yo no puedo evaluar con un BEP, con una probabilidad por consecuencia. Ya. Y ahora viene la parte compleja, que es empezar a colocarle valores a esto, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, esto está en blanco. ¿Y por qué está en blanco, chiquillos? El que me lo dice, le regalo 5 décimas de una. ¿Cuál fue la pregunta? Ahora voy a desbloquear los micrófonos. Ya. ¿Por qué la evaluación de riesgo yo lo dejé acá en blanco? ¿Por qué razón, motivo? ¿Porque es el riesgo puro? Bueno, No, no. Tania, no es riesgo.
No, no es riesgo puro. Ya. Si ustedes hacen la relación con lo que estábamos hablando ayer en seguridad industrial, con lo que es el procedimiento de participación y consulta, la evaluación de riesgo es un proceso que debe realizarse entre todas las personas que trabajan en la organización o que van a hacer la tarea. Por tanto, por eso está en blanco. Porque eso nosotros tenemos que hacerlo entre todos, no yo solo. ¿Ya? Por eso está así. ¿Ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, empecemos a darle el número nosotros. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora, chicos, es muy parecido a lo que vamos a hacer en el taller de la tarde. ¿Ya? Y yo les recomiendo que si tienen la instancia y tienen el tiempo, asistan. ¿Ya? O sea, es un taller que está aparte de lo que estamos viendo ahora. Ahora, contacto con electricidad. Ya. Cuando uno quiere ver eso, nosotros devolvemos al GEMA, o sea, primero vemos la actividad y tarea que estamos evaluando, corte de fierros, cortar perfil. Y el corte del perfil, cuando uno va al GEMA nuevamente, ¿con qué lo vamos a hacer? Con un esmeril angular con disco de corte. O sea, vamos a tener un soldador y su ayudante, o uno solo, que va a estar trabajando con un equipo que va a ser una soldadora al arco, ¿ya? El cual funciona con energía eléctrica. Por lo tanto, si esto se hace, por ejemplo, una vez al mes, una hora contabilizado, la probabilidad sería alta, media o baja, chicos. Baja, profesor. Baja, ¿no es cierto? Porque no es como tan... No vamos a estar trabajando el tiempo completo de la jornada, sino que una parte de la jornada diaria y una parte de la semana. Claro. Entonces, en ese caso, lo podemos considerar bajo, ¿ya? Lo podemos tener como un valor 2, por ejemplo. Y la consecuencia de un contacto con electricidad, la consecuencia va a ser alta, media o baja. Alta. Alta, ¿no es cierto? Ya, porque en este caso hay muchos estudios o investigaciones, incluso hasta investigaciones de accidentes, que han mostrado que un contacto con una corriente hasta de 220 voltios puede ocasionar un paro cardiorrespiratorio y la muerte de una persona. ¿Ya? Así que eso también se puede tomar desde esa perspectiva. Profesor. Dígame, Rodrigo. Disculpe, en base a lo mismo es que ahora, no sé si en la noticia lo puedo apreciar, pero un joven había muerto en un liceo, en un colegio en Santiago. ¿Ya? Algo supe. Claro, era un colegio industrial, entonces habilitaron horarios para hacer temas de práctica y cosas así, y él tuvo contacto con un motor, estaba con electricidad y murió casi instantáneamente. Entonces ahí me hizo el sentido lo que dice usted, que el hecho de interactuar con temas eléctricos es demasiado complejo y peligroso. Mira, a ver, tomémonos con alta altura. Mira, yo como experto en prevención de riesgo, a mí hay un rubro y una actividad que nunca me ha agradado mucho, que es la parte eléctrica. A mí no me gusta, pero es por un tema de opinión personal, no me gusta. Pero sí me gusta la parte química. Ya esa cuestión que tiene que hacer reacción y todo eso me gusta mucho. ¿Y por qué no me gusta? Claro, tiene que haber un motivo por qué no me guste la parte eléctrica. Es porque el nivel de conocimientos que uno tiene que tener para poder trabajar en eso es bastante amplio. Y participan muchas variables. O sea, trabajan más variables de lo que uno piensa. O sea, en la parte eléctrica incluso, cuando uno tiene que hacer, por ejemplo, alguna mantención o reparación, también influye hasta la humedad ambiental, la temperatura ambiental, a la altura en cual tú la estés haciendo, el tipo de ropa que tú utilizas, por ejemplo. ¿Ya? Y una serie de factores más. ¿Ya? Incluso hay trabajo eléctrico que, aunque parezca irrisorio, tú no puedes tener nada metálico en tu cuerpo. ¿Ya? Y las consecuencias casi son siempre graves. Sí. ¿Ya? O sea, si ustedes se van dando cuenta, uno maneja, yo como experto en prevención, manejo las medidas de control, manejo todo eso. Pero si me diesen elegir como trabajo, yo no por un tema personal no. Porque de verdad involucra análisis más complejo, involucra tener claridad con los planes de mantenimiento de los mismos equipos, el uso de los equipos y varias cosas más. O sea,
Yo admiro mucho a la gente que trabaja con electricidad porque si uno empieza a ver o a recordar las noticias, ¿cuántos accidentes, por ejemplo, de empresas eléctricas hemos escuchado el último año? Harto. Varios, sí. Varios, no, pero en empresas eléctricas en sí, No, ninguno. ¿ya? Por ejemplo, en el tema de empresas que manipulan o hacen trabajo con explosivos, ¿cuántos accidentes hemos escuchado en las noticias este año? No, yo ninguno. Ya me atrevería a decir que en un par de años atrás. Claro. ¿Y es por qué razón motivo? Es porque los que trabajan en esos rubros están tan claros de la consecuencia por el más mínimo error que ellos toman todas las medidas de control como corresponde. No se exponen a algo que ellos no pueden tener un control real, pero porque ellos hacen esto, hacen esta pega. Claro. ¿Ya? Básicamente asociado a eso. Ya, el concepto de incendio, hagamos una evaluación primaria, ya, pero también vamos a tener cierto, yo lo dejaría como una evaluación incompleta. Me explico. Yo para poder decir que la probabilidad de incendio es baja, debo tener en conocimiento varias cosas. Por ejemplo, cómo es el estado del equipo. El equipo ha tenido mantenciones, ha tenido reparaciones, ¿ya? Cómo están los distintos accesorios que se están utilizando, con las extensiones, por ejemplo, y ver también cómo está el sistema eléctrico al que uno está conectado, ¿ya? Si, por ejemplo, tengo algún elemento que detecta un alza de voltaje que pueda cortar todo, ¿ya? Eso también uno se pregunta. Ahora, las medidas de control también para la parte eléctrica y la parte incendio también tienen algunas cosas muy separadas. ¿Por qué le hago referencia a esos conceptos? Porque yo me pregunto, si tengo todo al día, tengo todo, la probabilidad de ocurrencia de algo va a ser siempre bajita. Pero la consecuencia de un incendio siempre va a ser alta, ¿ya? Porque en este caso, lo más probable es que se pueda quemar un trabajo completo o un taller completo. ¿Ya? Ahora, ese valor nos quedaría igual a 16. ¿Ya? Lo que es de acá es de tipo ergonómico. Por lo tanto, esto yo no lo puedo evaluar. ¿Ya? Ahora, contacto con objetos calientes. Ya, la pregunta es, ¿qué tan probable es que esto suceda de que uno tenga contacto con un fierro o con una sección del fierro caliente? ¿Qué tan fácil es? ¿Alta? ¿Alta o baja, media? Yo digo Media, diría yo. Ya, vamos a poner una separación para poder ver el tema del riesgo puro que Tania tanto mencionó hoy día. Si yo voy a evaluar este trabajo sin ninguna medida de control, o sea, ojo con lo que les voy a decir, que el trabajador tome el esmeril, corte con una polera, con un jean en zapatilla, sin guantes, sin nada, la probabilidad de que ocurra algo va a ser bastante Alta. alta, ¿ya? Y embarrémoslas más todavía. El esmeril angular no tiene ninguna protección, no tiene nada, ¿ya? Me explico. Dejemos con una imagen de un esmeril angular. Están viendo lo mismo que el chiquillo, ¿no es cierto? Una imagen de un Sí, de un esmeril. esmeril angular. Ya. sí. Si ustedes se van dando cuenta, acá tenemos un soporte que en el fondo va una parte de la mano y la otra parte va en el equipo así, en este ángulo, que es muy similar a lo que tiene este muñeco, ¿ya? La posición de las manos. Ahora, esto que está acá es uno de los elementos muy importantes en tema de seguridad. Razón motivo, cuando esto está girando, porque esto, por ejemplo, da vueltas, o sea, hay un concepto que son las RPM, que son las revoluciones por minuto, ¿ya? O sea, 5.000 revoluciones a veces por un minuto, o sea, incluso yo me atrevería a decir que va a tener más. Por lo tanto, cuando esto entra en contacto con un fierro o algo metálico, toda la chispa que se empieza a generar choca acá y se devuelve en el sentido contrario. O sea,
choca, no llega a la persona, sino que se proyecta al lado contrario. Primera instancia. Por lo tanto, esto que está acá nunca debe retirarse. Ahora, mucha gente que hace muchas veces le retira esto para poder colocarle un disco de mayor tamaño. Eso nunca, nunca. O sea, si este esmeril tiene esta protección, va a poder soportar discos hasta un tamaño de 1 centímetro o un poco más, media pulgada, ya antes de esto, para que no roce y lo corte. ¿Ya? Por lo tanto, es importante entender eso, de que este equipo no se puede manipular y colocarles cosas para lo que no está diseñado. Ahora, el riesgo de incendio también hay que ponernos a pensar en otro aspecto. Quizás va a haber, por ejemplo, algún elemento que se pueda quemar, como por ejemplo alguna ropa, algún cartón o papeles. Por lo tanto, también que implica de que las condiciones de orden y limpieza del área también tienen que verificarse antes de hacer el trabajo. ¿Ya? Ahora, contacto con objetos calientes es lo que yo le explicaba en ese punto. Ahora, ¿qué pasaría distinto si el trabajador tuviese un coleto, en el fondo como una especie a ver, de delantal de cuero y sus guantes, ¿ya? Y su careta? ¿Eso va a facilitar o va a disminuir el contacto con objetos calientes, chicos? Va a disminuir. Va a disminuir. Por lo tanto, yo diría que la probabilidad sería igual 2, pero la consecuencia podría ser Alta. la muerte o algo más medio. No, medio No, baja. Medio baja. Dejémoslo como medio. ¿Ya? Dejémoslo como medio mejor. Valor 4. Esto va a ser 8. Ahora, el contacto con objetos cortantes, ¿ya? Y en ese aspecto, ¿qué podría ser contacto con objetos cortantes? Cuando tú cortas una parte del fierro o del frentón, esto de acá no está y el disco gira, se corta y te llega a la cabeza, por ejemplo. Eso es un contacto con objeto cortante. Ahora, si yo tengo este equipo en perfecto funcionamiento, la probabilidad de que eso ocurra va a ser alta o baja. Baja. Baja, ¿ya? Y la consecuencia también podría ser baja. O dejémoslo en medio, ¿ya? La proyección de partícula tiene también mucha relación con lo que está acá. Por lo tanto, yo también le diría que va a ser bajo, porque si tengo yo todas las medidas de control y más encima tengo, por ejemplo, un biombo o latas de acero, en el cual las partículas que se generen no van a saltar a otro lado, tengo medidas de control. Y en ese aspecto no estamos evaluando el riesgo puro. El riesgo puro sería yo evaluarlo de frente sin ninguna medida de control, sin nada. Ese es el riesgo puro. Por lo tanto, cuando uno va a hacer la evaluación de riesgo, tiene que tomar siempre esa decisión. ¿Vamos a evaluar los riesgos con los controles que están hasta el momento o vamos a evaluar los riesgos sin ningún control? ¿Ya? En ambos casos, igual vamos a tener que hacer control de riesgos. Igual. Netamente eso. Igual se hace, para tomarlo también en cuenta. Bueno, si tomamos todas las medidas de control, yo podría darle prácticamente el mismo valor que contacto con objetos calientes. ¿Ya? Ahora, golpeado con objeto o herramienta, ¿cómo lo podría yo valorizar? Yo podría darle igual un valor muy similar a este, 2 y 4. ¿Ya? Ahora, contacto con objetos punzantes, básicamente lo mismo. 2 y 4. Golpeado por objetos 2 y 4. ¿Ya? Y cae de persona al mismo nivel. La probabilidad de que eso pueda ocurrir puede ser baja, ¿ya? Y la consecuencia también puede ser baja. Podríamos dejarlo como 2 y 2. Las caídas, por ejemplo, uno también los puede considerar a veces como riesgos triviales, como riesgos que se pueden dar del día a día, que no tienen mayor complejidad. ¿Ya? O sea, lo que nosotros hicimos acá, chiquillos, es básicamente reconocemos los riesgos, vemos cuáles riesgos no podemos evaluar de manera sencilla, ¿ya? Por lo que implican que tengan otra naturaleza de riesgo, ¿ya? Y empezar a darle valores. Es muy normal que cuando uno empieza a hacer esto, de todo alto,
¿ya? Pero después con la práctica uno se da cuenta que ya hay medidas de control previo al trabajo, ¿ya? Y esas medidas de control van a ir trabajando tanto la probabilidad como la consecuencia. Chicos, no sé si ustedes tienen en este punto alguna duda o consulta que me la puedan hacer, por favor. Profesor, ¿Mm? disculpe, Dígame. toda esta evaluación siempre va a quedar a criterio personal, ¿cierto? Subjetivo, no hay ningún parámetro establecido ni nada, siempre es lo que se basa en la experiencia y todo eso, ¿cierto? Sí, pero ojo, no de uno. La evaluación de riesgo nunca la puedo hacer solo, siempre debe ser con todas las personas que realizan la tarea. Ya. ¿Ya? Porque ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando yo hice una pregunta recién, si el riesgo era alto, bajo o medio, varios me dieron distintas respuestas. Lo que hace la evaluación de riesgo es eso subjetivo, darle un poco más de objetividad. Ahora, para mí, ¿qué evaluación de riesgo es objetiva? Una de higiene industrial. Esa para mí es objetiva por donde tú la mires. Porque en la práctica tú tienes equipos que estando calibrados te dan valores duros. Claro. ¿Ya? Ahora, esto tiene un derecho de subjetividad, por supuesto, porque acá participan múltiples factores. Si este accidente ya ha ocurrido con anterioridad, temas conductuales, etcétera. ¿Ya? Chicos, a la tarde vamos a ver otro caso, ¿ya? Y vamos también a trabajarlo un poco más para que a ustedes les pueda quedar menos dudas. Ahora, hasta este punto, por ejemplo, es lo del trabajo del taller 1, ¿ya? Y ya con estos puntos de acá, hay que empezar a hacer el trabajo del taller 2. Chicos, así que nos vemos a la tarde y nos vemos el día de mañana. Recuerden que mañana tenemos clases de